cosas vividas ayer. A finales de la década de los años 50 y después de sufrir el más extremo abandono por parte de los gobiernos de turno, que afincados en la metrópoli altiplánica hacían oídos sordos a las demandas y reclamos por parte del pueblo cruceño, en toda su historia republicana, desde que fue anexada a Bolivia. Los cruceños, hasta entonces vivíamos postrados en el atraso y el subdesarrollo, que se veían traslucidos en calles intransitables por su evidente mal estado. No contábamos ni con luz eléctrica ni con agua potable. El Estado tenía abandonada la salubridad, estando expensa nuestra población a ser diezmada por plagas tropicales. En 1938, dos benditos hijos de esta tierra, el presidente Bush y su ministro de Minas y Petróleo, don Dionisio Foyanini Banzer, habían sembrado la semilla que tendría que significar para Santa Cruz su despegue hacia el progreso. La ley Bush, más la mezquindad y la soberbia de nuestros gobernantes, se había sobrepuesto a este caro anhelo, postergando nuestro desarrollo al privarnos de percibir nuestras regalías petroleras del 11% que por derecho y justicia nos correspondía. Levantemos la enseña sagrada de la tierra de Yumplo de Chávez, con la límpida frente elevada a la altura gloriosa del sol. Ante esta situación, la juventud se aglutina en torno a un grupo de líderes y se funda la Unión Juvenil Cruceñista para convertirse en el instrumento de lucha y del Comité Pro Santa Cruz, liderizado por nuestro patricio, el doctor Melchor Pinto Panada, y para luchar mancomunadamente junto a las señoras de la Unión Femenina Cruceñista, liderizada por la señora Elfi Albrecht Ibáñez, y juntos protagonizan las más apoteósicas expresiones de repudio ante las injusticias con Santa Cruz, y a viva voz se exige el cumplimiento de la ley del 11%. La Unión Juvenil Cruceñista fue fundada por un grupo de jóvenes alrededor de la Plaza 24 de septiembre, prácticamente en el corredor del Club Social. Y quienes les dieron el nombre fue Toto Cortés Lozada y Osvaldito Parada Achával. Luego, ahí se formó un grupo en donde estaba Jorge Landívar Gil, Pitungo, Pepe Terraza, Erwin Génique, Coronado y algún otro que no recuerdo. La fundación de la Unión Juvenil Cruceñista fue un imperativo histórico. El Comité Pro Santa Cruz, a la cabeza de Melchor Pinto Parada, estaba reclamando que se cumplan las leyes que beneficiaban a Santa Cruz y que se reconozca el 11% de regalías petrolíferas. Entonces a mí se me ocurrió en una charla con Cochero Cronenberg y Hugo Paz Méndez al frente del Banco Santa Cruz, en un banco de la plaza, de que había necesidad de conformar una institución que realmente agrupara a la gente joven que no estaba agrupada en esa época. Comenzamos a hablarle a la gente y abrimos un libro para que la gente fuese firmando, los que quisieran acompañarnos en esta cruzada histórica. Se invitó a la gente y en esa reunión, si mal no me equivoco, no hubieron más de 63 personas, haciendo constar que entre todas las personas, solamente que yo me recuerde, asistió una sola mujer, la señora Gisela Bruno. Al final decidieron las personas allá de que estaban de acuerdo con formar una institución y nombrar una mesa directiva ad hoc. Me dieron la presidencia a mí, la Secretaría General a Julio Cortés Lozada y la tesorería a Pitungo Landívar. Al gobierno se le ocurrió en ese momento decidir que toda la maquinaria de yacimientos se fuese de Santa Cruz. Era maquinaria que en realidad era para colocar los tubos para los pozos petrolíferos. Entonces nosotros inmediatamente yo pensé, hay que demostrarle al pueblo en forma palpable qué es la regalía. Y decidimos tomar esa maquinaria y que no salga de Santa Cruz. Organizamos comisiones entre la poca gente que teníamos y otra gente que ya se había
aproximado a nosotros, y entonces tomamos esas maquinarias y las metimos hacia la plaza. Maquinarias que en realidad no servían, muchas de ellas, para nuestros objetivos, porque tenían unos brazos muy largos, y fuimos en realidad tumbando todos aleros de las casas hasta la plaza principal. En la plaza principal habíamos citado nosotros al pueblo en un cabildo abierto para demostrarle qué era. Entonces el doctor Melchor Pinto Parada, para evitar de que el gobierno dijese que nosotros nos habíamos incautado de estas maquinarias, decidió en un discurso público entregárselas al alcalde para que sea él el responsable de las maquinarias. Y a mí se me ocurrió hacer una colecta pública después de la manifestación, después de que habían hablado muchísima gente, y entonces pasamos un sombrero y la gente dio su óvulo. Con ese óvulo compramos el diésel y la gasolina necesarios para hacer funcionar las máquinas, y esas máquinas abrieron las primeras avenidas y las primeras calles con el aporte del pueblo. Las primeras calles y avenidas que se abrían en este departamento, ya se podía decir, con las regalías petrolíferas. Nosotros en realidad estábamos saliendo ya, la Unión Juvenil Cruceñista, prácticamente a hacer una guerra de guerrillas. Porque es bueno decirlo de forma muy clara: la Unión Juvenil Cruceñista se fundó para hacer el brazo de acero del Comité Pro Santa Cruz, no solamente en la pelea callejera, sino en la cuestión mentalidad, para además hacer que el pueblo esté completamente de acuerdo y militantemente apoye al Comité Pro Santa Cruz. A partir de esta epopeya, de manera inmediata el pueblo cruceño empieza a ver progresos y obras, empezándose a instalar la luz eléctrica y el agua potable, alcantarillas y el enlocetado de calles y avenidas. A esto intervine como oficial retirado del ejército, era capitán, y entonces todos por unanimidad acordaron llamarme o nominarme comandante militar de la Unión Juvenil Cruceñista. De este modo se organizaron las patrullas, que más después constituirían una seguridad para el mantenimiento del orden y la tranquilidad ciudadanas en Santa Cruz. Además que se comenzó ya a ver de perseguir a los que cometían estos desacatos diarios de parte del señor Luis Sandoval Moreno. Recordamos que a estos hombres él los tenía porque les daba tierra. Los unionistas llegaron hasta mi casa, que entonces vivía frente al Colegio Santa Ana, en un número muy crecido, y en andas me llevaron a la Federación de Excombatientes, donde se me proclamó presidente de la Unión Juvenil Cruceñista. Fuimos ampliamente reconocidos como presidente, quien habla, y vicepresidente, el señor capitán don José Terrazas Velasco. También estuvieron componiendo Malaco Saucedo, Pitungo Landívar, Juanito Rivero Lascano, Lucio Rivero, Hugo Pinto, Hugo Ortega, Rivera Muñoz, capitán, Mario Vargas Jordán, Paco Paz y algún otro que tal vez, pero a todos los recordamos con igual afecto y con igual consideración. Quisiera recordarme de que esto era posible, la organización para las rondas que se practicaban en la noche, gracias a la estrecha cooperación que nos fue que nos era presentada por las damas de Santa Cruz. Ellas se encargaban de alentar en primer lugar y luego de servir
el café durante las largas noches. Y debo también hacer resaltar una posición muy disciplinada y en todo momento activa de los ex cadetes del año 1952 que estaban en Santa Cruz, como Pepe Antelo, Pico Bello, Manuel España, Rochero Cronenberg y varios otros más. Todos se supieron comportar brillantemente. El Comité Pro Santa Cruz, la Unión Juvenil Cruceñista, nunca dieron o llevaron a cabo el movimiento con miras políticas, es decir, para tumbar al gobierno. Nunca jamás escuchamos a ningún político que quiera halagarnos con revolución o algo que prácticamente perturbe la paz nacional. Cualquier cruceño escucha la palabra Terevinto, se recuerda de una de las obras más negras de la historia de Bolivia y una de las más tristes para la historia de Santa Cruz. En el mes de mayo de esa época, el gobierno central envió a Santa Cruz, se dice que son entre 10.000 y 15.000 milicianos, entre milicianos y militares desde el gobierno central, solo que la proporción de los milicianos era mayor, por lo menos eran 10.000 y los militares eran unos 2.000. Enviaron con el pretexto de que había un golpe de Estado en Santa Cruz, protagonizado por la Falange, que en realidad era para apagar el movimiento cívico que tenía Santa Cruz, reclamando las regalías del 11%. Aprovecharon una cuestión que fue armada también, porque en eso son muy gallos. Armaron un pequeño movimiento que después fracasó y tuvieron que huir jóvenes, tanto cívicos como de la Falange, y el gobierno central, el movimiento ese no llegaba a 100 personas, pero la proporción de milicianos que enviaron a Santa Cruz, 10.000, 12.000, nos dice que la invasión no era para apagar un supuesto golpe de Estado, sino que era para, de alguna manera, moderar la rebeldía del pueblo cruceño. Entraron a la ciudad, amedrentando a todos los ciudadanos, escribiendo en las paredes todo lo que les daba la gana, en contra de Melchor Pinto, en contra de la Unión Juvenil, del Comité Pro Santa Cruz, de sus mujeres. Se entraron a las instituciones, se ensuciaron en ellas, quemaron muchas cosas. Luego, esos fueron los que se quedaron en la ciudad, porque otro piquete se va, ¿qué piquete? Todo un dispositivo de milicianos se van justamente a la zona de Terevinto, por donde se habían encaminado los jóvenes que hicieron el movimiento, y finalmente cercaron una propiedad, y ahí fue el cuadro macabro, porque masacraron a gente inocente, a los dueños de la casa, descuartizaron a otros, tomaron presos a algunos que los hicieron caminar hasta el Pozo de las Liras. Ahí también estamos hablando de que le sacaron los ojos, que le sacaron las entrañas. Realmente algo que es difícil de creer que haya sido dirigido por unos administradores del Estado. Esta invasión, conocida por la invasión de los ucureños, fue dirigida contra Santa Cruz, no fue contra otra cosa, sino para intentar apagar ese reclamo vehemente y cívico que tenía el pueblo cruceño.
Nosotros, los de la Unión Juvenil Cruceñista, fuimos conciencia vinculada a los anhelos de nuestra comunidad. Fuimos conciencia vinculada al atraso premeditado con que se postergaba a Santa Cruz. No fuimos cartel barato de lugares comunes, ni conducimos montoneras aleccionadas. Fuimos servicios prestados a nuestro pueblo con desprendimiento total. Fuimos conducta cívica, limpia, pura. Fuimos fe del oriental en su propio destino. Fuimos fe sellada en los espantos de la pelea, con las torturas de la persecución, con las fatigas producidas por el incesante afán de conquistar lo que en justicia nos correspondía, nuestras regalías del 11%. Fuimos, señores, holocausto, porque sangre de hermanos se derramó y salpicó nuestras frentes y nuestros corazones. Tiempos siniestros aquellos en que el cruceño no podía ni sentarse en la plaza con sus amigos, que venían las milicias armadas de ocureños a sacarnos a patadas muchas veces de ahí de la plaza, enviadas por el villano del pueblo que ustedes saben quién era. Apresamientos, torturas en el Ñanderoga, vejaciones sin nombre a los cruceños. Y por último, la intención siniestra de un gobierno que envía hacia Santa Cruz milicias alcoholizadas, milicias armadas de machete a sentar la mano al cruceño. La pregunta es, ¿por qué un presidente que se decía demócrata manda hacia Santa Cruz, en vez de mandar un ejército organizado que da la garantía de su disciplina, manda columnas de miles de milicianos asesinos, alcoholizados, con machete en mano, dispuestos a escarmentar a los cruceños? Eso hizo el gobierno del MNR. Nunca hay que olvidar a este partido del MNR, porque él es el que más daño, más vejaciones, más ofensas y humillaciones ha hecho a este pueblo. No contento con la primera invasión de milicianos, terminadas las luchas cívicas, nos mandan 11.000 milicianos nuevamente a escarmentar al pueblo cruceño, sabiendo que el pueblo estaba indefenso, sin mayores armas, que era una juventud más que nada aguerrida, pero por el corazón y las convicciones que tenía y la fuerza que le daba el derecho que defendía, sus regalías, su deseo de progresar como pueblo. Sobre las luchas cívicas en sí, la batalla de San Luis, es bueno siempre decirlo. Esa batalla decidía el futuro de la Unión Juvenil, o decir, el pueblo libre de Santa Cruz, libre de los matones, o el triunfo de las fuerzas del mal, los que nos oprimían, los que se oponían a que sigamos luchando por la regalía. En esa batalla de San Luis se definía la suerte, puede decirse, de Santa Cruz. Y ahí es donde yo siempre debo hacer hincapié en el heroísmo del capitán José Gil Reyes. Cuando llegamos unos cuantos frente a los mangales donde estaban parapetados los milicianos, nos topamos con un campo abierto, un potrero abierto que nos impedía avanzar. Nadie era tan suicida como saltar a ese campo abierto sabiendo que nos recibían a balazo directo. Pero el capitán José Gil Reyes nos dio el ejemplo de valor, de hombre, de heroísmo, y él salió al campo y nos dijo a todos: nos siguen, me siguen, y tuvimos que seguirlo. El ejemplo de ese hombre galvanizó a la Unión Juvenil y lo seguimos y arrostramos el peligro, y el resultado ustedes ya después lo saben. En este lugar donde yacen inmortalizados nuestros mártires, Jorge Roca Pereira y Gumersindo Coronado Zambrana, se libró la más cruenta de las batallas contra las fuerzas de ocupación que tenían sumida Santa Cruz en el terror y la angustia. En esta zona denominada San Luis, por los esbirros de Sandoval Morón, se llevó a cabo la gloriosa batalla de los Mangales, enviadas por el presidente Hernán Siles Suazo. De manera punitiva y con un evidente odio y rencor contra Santa Cruz, había ordenado tomar la ciudad, marchar sobre ella y sitiarla.
Esta batalla significó el triunfo de nuestra causa, pero que cobró la vida de nuestros héroes, que bajo la metralla asesina en las épicas jornadas, vivida por nuestros mayores que nos legaron estas glorias y a quienes queremos reconocer y rendir tributo, para que las nuevas generaciones, imbuidas de un alto espíritu cruceñista, sepa quiénes legaron mejores días para el pueblo cruceño. La Unión Juvenil Cruceñista se convirtió en un referente para la aplicación efectiva de las determinaciones del Comité Pro Santa Cruz, ejecutar los paros cívicos. Han sido paros impecables, donde no teníamos bajas ni de parte de unionistas ni de parte de gente de los diferentes gobiernos centralistas que intentaban suprimir el paro. Ya en el siglo XXI, la lucha cruceña da un salto cualitativo con el proyecto de autonomía departamental, y desde el año 2003 estuvimos en ese proceso junto con Germán Antelo y Rubén Costa. Convocamos a enormes multitudes en los cabildos, el primer cabildo que llegó a 150.000 personas o más, el segundo que ya se acercó a las 500.000, el tercero al 1.000.000. Y bueno, el brazo juvenil del civismo fue siempre un actor de primera línea en estas movilizaciones, así como en las recolecciones de firmas que hubieron para hacer el referéndum por la autonomía. Habilitaron los referendos autonómicos del 2006 y 2008, donde la ciudadanía se manifestó de manera rotunda a favor de esta nueva visión de país. Esa es la forma en que Santa Cruz siempre ha contribuido al Estado boliviano a tratar de mejorarlo, devolviéndole a los departamentos lo que en 1825 se les quitó, que fue ese grado de libertad y de autonomía que tuvieron y creyeron en una nueva república que lamentablemente se hizo centralista y aún no termina de descentralizarse. Una vez más, el centralismo respondió con la acusación de separatismo. Eso nos acompaña de siempre porque es una forma en que se ataca a nuestro pueblo y se lo ofende, y con una fuerte represión que culminó con la prisión de varios unionistas y la muerte de uno de ellos, que fue Edson Ruiz Aguayo.